Juntos. Nociones básicas. Ya aprenderé sesiones de aplicación sobre conjuntos expresados por extensión o comprensión, la clase de conjuntos, como también propiedades básicas, son operaciones. Veamos. Dado el conjunto A, en 4 elementos, indicar si verdadero o falso. Aquí vamos a reconocer la pertenencia. Recordemos. La pertenencia es definido cuando el elemento que aparece en mención esté contenido idénticamente. Es decir, este 7 con llaves está idénticamente. Si está idénticamente, decimos que es verdadero. El 9 está idénticamente, tal como aparece mencionado en el conjunto. Entonces sería verdadero. En cambio, el 7, si buscamos el 7 en la forma como me presentan, no aparece. No confundas con esto, es diferente. Y como diciendo pertenece, es verdadero. No está en su conjunto. Vamos a ver a ver el 9. Está ahí idénticamente como aparece en la pregunta. Entonces decimos que es falso. El conjunto vacío no está dentro de como elemento. Entonces decimos que es falso. Y el numeral 10 no aparece. Por lo tanto, falso porque no está dentro del conjunto. Según estas valores de verdad, podemos afirmar entonces que mi alternativa correcta sería la letra C. Preguntamos. Dado los conjuntos A y B, su conjunto de universo 1, expresados por comprensión, hallar 9 elementos de A más 9 elementos de B. Recuerda que debemos tenerlo por extensión para conocer uno a uno de los elementos y contabilizar. El conjunto A, la condición es que X esté entre 1 y 6. O sea, serían los números 2, 3, 4 y 5. Pero los elementos deben regirse a esta condición de la forma X al cuadrado. Quiere decir que a cada uno de estos valores que asume X, elevamos al cuadrado. 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y 5 al cuadrado. Pero recuerda también que debe formar parte de su conjunto universo. Y el universo, el máximo es 11. Entonces no puedo considerar ni 5 al cuadrado, que es 25, ni 4 al cuadrado. Solamente hasta 3 al cuadrado, que es igual a 9. Recuerda la limitación que ejerce el conjunto universal. Analicemos ahora el conjunto B. La condición sea que oscilen entre 4 y 10 naturales. Es decir, sería el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Pero la condición es que estos elementos deben ser agregados en 2. A cada uno de ellos. Entonces, quiere decir que 5 más 2 me va a dar 7, 6 más 2 me da 8, 7 más 2 me da 9, 8 más 2 me da 10 y 9 más 2 me da 1. También pertenece al conjunto universo. Y nos piden ahora contabilizar. Los elementos de A tenemos ahí exactamente 2. Mientras que para los elementos del conjunto B sabemos que hay 5. Nos pide la suma. 2 con 5 nos da el valor de 7.
Marcamos entonces la alternativa C. Pregunta 3. Hay la suma de los elementos del conjunto A. Observamos ahí que el valor de X inicia en 0 y está antes del 4. Estos elementos deben reemplazarse porque corresponden a la forma X al cuadrado más 2. Eso quiere decir que 0 reemplazarlo ahí sería 0 al cuadrado más 2. Desarrollamos. 0 al cuadrado es 0, más 2 sería 2. Lo mismo hacemos con el elemento 1. O sea, elevamos al cuadrado 1 y le agregamos 2. 1 al cuadrado es 1, más 2 es 3. Hacemos lo mismo ahora con el elemento 2. 2 al cuadrado me da 4, más 2 me da 6. Y lo mismo hacemos con el elemento 3. 3 al cuadrado es 9, más 2 es 11. Entonces, el conjunto A queda definido con los elementos 2, 3, 6 y 11. Nos piden calcular la suma de los elementos. Es decir, hay que sumar 2 más 3 más 6 más 11. Y eso nos da el valor de 22. Alternativa D. Pregunta número 3. Si los conjuntos A y B son iguales, hallar M más P. Recordemos, dos conjuntos son iguales si dichos conjuntos tienen los mismos elementos. Probablemente desordenados, ¿no? Pero los mismos elementos. Y usamos aquí el elemento 10, acá el elemento 13. Entonces, no podría ser, ¿no? Entonces, 10 tiene que ser ahora igual a la otra parte. Y en forma análoga, 13 valdría a ser a esta expresión. Entonces, procedemos igual a los elementos. Establecemos ahí 10 con p cuadrado menos 15 que sean iguales. Despejamos los términos. 15 que está restando para sumar. Y 10 más 15 me da 25. P está al cuadrado, en potencia. Pasa como raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 25 me da el valor de 5. Hacemos lo mismo ahora con el elemento 13, que se compara con m cuadrado menos 3. Menos 3 que está a la izquierda pasa a la derecha, con signo cambiado, sumar. Y 13 más 3 me da 16. La potencia pasa como raíz cuadrada. Y raíz cuadrada de 16 me da 4. ¿Qué nos piden calcular en el problema? La suma de los valores de m con p. En este caso, hay que sumar ahí los valores de ambos. M es 4, P es 5. Es decir, la respuesta sería en este caso 9. Alternativa C. Veamos una quinta pregunta. Dado el conjunto A definido, me piden una premisa, ¿cuántos conjuntos tiene A? Y otra pregunta, que llevemos la suma de los elementos de A. Recuerda que cuando está por comprensión, a veces tiene condiciones, ¿no? Aquí una condición de que X oscila entre 0 y 3, y luego esta condición de elemento tiene que ser reemplazado en la principal. O sea, X va a ser aquí 0, 1, 2, 3. Pero tiene que ser reemplazado en la condición. O sea, tenemos que elevar al cuadrado y agregarle 1.
a cada uno de los elementos. 0 al cuadrado es 0, más 1 nos da 1. Hacemos ahora con el elemento 1. 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2. Hacemos también con el elemento 2. 2 al cuadrado es 4, más 1 es 5. Y el elemento 3 sería 3 al cuadrado, 9, más 1, 10. Entonces podemos decir que los elementos del conjunto A son el 1, el 2, el 5 y el 10. Y contabilizando tiene el cardinal de 4 elementos. Como nos pide saber la cantidad de subconjuntos que tiene A, usamos su fórmula básica, que es 2 a la n, donde n representa la cantidad de elementos, en este caso es 4. Y 2 a la cuarta es igual a 16. También nos piden hallar la suma de los elementos. Pues sumamos los elementos del conjunto A, es decir, 1 más 2 más 5 más 10. El cono del valor de 18. Busquemos la alternativa. Y cumplí en este caso alternativa B. Pregunta 6. Si los conjuntos A y B son unitarios, hallar A cuadrado más B cuadrado. Recordemos, ¿cuándo dos conjuntos son unitarios? Cuando tienen un solo elemento. Pero al observar, en conjunto A, aparentemente hay dos elementos, separados por punto y coma. Entonces quiere decir que ambos son lo mismo. O sea, si uno vale 12, el otro también tiene que ser igual a 12. O sea, primera condición aquí. A más B es igual a 12. Igual ocurre con otro caso. Tengo el elemento 4, donde tenemos A menos B. Pero como es unitario, entonces quiere decir que el A menos B también debe ser 4. Lo igualamos. Tenemos un sistema de ecuaciones donde tenemos ahí dos variables. Hacemos el cálculo ahí. Podemos sumar miembro a miembro. Y en el lado izquierdo, A más A me da 2A. Y B menos B me da 0. Mientras que en el lado derecho, 12 más 4 me da 16. O sea, a sumar me está quedando 2A igual a 16. Para hallar el valor de A, el 2 pasa a dividir, o también puede simplificar. 16 entre 2 me da el valor de 8. Dado que la suma es 12 y uno de ellos es 8, entonces, ¿cuánto vale el otro para que sean 12? ¿Cuánto vale el otro? Efectivamente, vale 4. Pero ¿cuál es la pregunta? Te piden calcular A cuadrado más B al cuadrado. Reemplazamos los valores. A vale 8 y B es 4. Hacemos los cálculos. 8 al cuadrado me da 64 y 4 al cuadrado me da 16. Sumamos y nos da el valor de 80. Alternativa B. Pregunta 7. ¿Cuántos subconjuntos propios tiene el conjunto A? Si A es raíz cuadrada de 2x más 1, donde x varía de 2 a 15. Entre 2 y 15. O sea, va a ser el número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
Lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar cada elemento y además que el resultado sea natural. Si reemplazo con 3, sería 2 por 3 me da 6, más 1 es 7. Y la raíz de 7 no es natural, no puede ser. Y si reemplazamos con 4, 2 por 4 me da 8, más 1 es 9, y su raíz cuadrada de 9 sí es 3. O sea, quiere decir que 3 sí es un elemento, porque pertenece a naturales. Ahora, tenemos que seguir reemplazando. Si reemplazamos con 5, saldrá 2 por 5 es 10, más 1 es 11. Pero no hay raíz exacta de 11. Seguimos, 2 por 6 es 12, más 1 es 13. Tampoco cumple. Tampoco cumple con 8, con 9, ni con 10, ni 11, ni 12. Con 12 sí. 2 por 12 me da 24, más 1 es 25. Y su raíz cuadrada es 5. Que sí pertenece a los naturales. Entonces podemos afirmar que solo hay dos valores que cumplen cuando x4 el resultado es 3 y cuando x es 12 el resultado es 5. El elemento del conjunto es el resultado, porque esa es la condición. Entonces afirmamos aquí que el conjunto A tiene como elementos al 3 y al 5. Contabilizamos el cardinal y terminamos que eso es 2. ¿Qué nos pide calcular? La cantidad de subconjuntos propios. Y para ello hay una pequeña fórmula que es 2 a la n menos 1, donde n es el cardinal. En este caso es 2. Reemplazamos. 2 al cuadrado me da 4, menos 1 me da 3. Quiere decir que este conjunto solo tiene a 3 subconjuntos propios. Alternativa D. Pregunta 8. Si los conjuntos A y B iguales, calcular M por N. Condiciones donde son naturales y además N es impar. Recordemos que dos conjuntos son iguales si dichos conjuntos tienen los mismos elementos. En este caso, tenemos que igualar los elementos. Y al igualar los elementos, tenemos ahí que comparar. Tenemos 13 como elemento. En un conjunto, 13 es número impar. Y de arriba, el 2m no puede ser porque me es número par. Tiene que ser en este caso 2n más 7. Igual a 2. Despejamos 7 que está sumando. Pasa a restar. 13 menos 7 me da 6. 2 que multiplica pasa a dividir. Y tenemos ahí que valor de n es 3. Y justo coincide, ¿no? Cuando nos decían que n es impar. Y otro elemento resulta de comparar el número 14. Dado que el número 14 es un número par, el elemento par de la forma es 2m. Igualamos entonces. 2 que multiplica pasa a dividir. Y tenemos ahí que el valor de m sería 14 entre 2, es decir, 7. ¿Qué nos pide calcular en el problema? El producto de m por n. M es 7 y n es 3.
Multiplicamos y eso nos da como resultado 21. Alternativa es un aporte de matemáticas con el tema de conjuntos. Transmitiendo de Chimbote, Angas Perú, Carlos Villar. Si gustó el video, dar like.